para destacar, lo primero que tengo que decir es que lo que más me llama la atención desde que conozco la figura de Castellani es por ahí el desconocimiento que sigue habiendo sobre la figura de él. Es una persona que ha aportado mucho a la cultura no solo local, sino a nivel nacional, una persona reconocida a nivel nacional, cuya obra hoy en día es muy difícil de acceder, por lo que a la hora de hacer este perfil periodístico, que lo hice en un contexto de un posgrado en la FLACSO, en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, lo que más me costó por ahí fue ir encontrando información para armar su perfil. Lo que más destaco por ahí, o lo que más me llamó la atención, es la cantidad de intelectuales de la época, estamos hablando de los años 50, 60, que frecuentaba a Castellani y a quien formó, y después terminaron siendo personas protagonistas de las decisiones de la nación, digamos. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en el último tiempo, hablando de bibliografía, leí un libro que se llama Conocer a Perón, de Juan Manuel Abal Medina, que él considera que Castellani fue su primer formador, su primer maestro, y Abal Medina fue la persona encargada del regreso de Perón, ni más ni menos. También lo formó el hermano, que después estuvo dentro de lo que fue la organización Montoneros. Tenía vínculos con Rodolfo Walsh, que Rodolfo Walsh fue uno de los periodistas más reconocidos de la nación y que creó incluso un género periodístico, que es el periodismo no ficción. Hay que recordar que Castellani, además de ser cura, profesor, intelectual, era un gran escritor y tenía un cuento policial, un libro de cuentos policiales que se llamó Las 9 muertes del padre Metri, donde Rodolfo Walsh justamente agarró uno de esos cuentos y los colocó en una antología, y a la vez dijo que ese libro era el mejor libro del género policial, ni más ni menos. Así que, como para empezar a darse una idea de lo que era esta persona. También me generó mucha curiosidad, que esto creo que fue la primera vez que yo llego a Castellani, cuando me entero que él había formado parte del famoso almuerzo en el que participó tanto Borges y Sábato, a un año de cumplirse la dictadura de Videla, en donde justamente se hablaron cuestiones del país, y aparentemente, según los relatos de la época, Borges y Sábato salieron bastante conformes. En cambio Castellani no, porque estuvo todo el almuerzo como muy inquieto, muy nervioso, pidiendo por la vida a un discípulo suyo, que era el escritor Haroldo Conti, cosa que lamentablemente no tuvo suerte, porque Haroldo Conti el día de hoy sigue desaparecido, digamos. Y así tuvo vínculos con muchos intelectuales de la época, y a la vez tenía una producción no solamente de cuentos, novelas, sino también una producción periodística muy, muy fuerte, de análisis. Investigando encontré unos análisis que hace sobre el Martín Fierro, publicaba en Diario La Nación. O sea, era una persona que estaba muy, muy en los medios y en la discusión de la época, y la que más me llamó quizás la atención fue que en los 50, no sé exactamente qué año, pero en los 50 fue candidato a diputado por la Alianza Libertadora, Nacionalista, perdón, de aquel tiempo, y esa alianza apoyaba a Perón, cosa que le trajo un conflicto con su orden, con los jesuitas, era jesuita, y terminó siendo expulsado por esto, ¿no? Y después, cuando Perón entra en conflicto con la Iglesia, Castellani opta por el lado de la Iglesia, digamos, pero en ese momento tal fue el conflicto que generó que él tuvo que ir a España a dar explicaciones. En España queda recluido como una especie de cárcel por un par de tiempo, que se fuga, pues cansado de la situación se fuga, vuelve a la Argentina, y ahí como que empieza una vida muy fuerte en la formación de las diferentes personas de la época, digamos, en el nacionalismo. Bueno, esa es una figura, digamos, por ahí va todo el perfil. Es un perfil periodístico que lo que hace un perfil es, va desde el punto de vista narrativo, describiendo un poco a la persona, pero no ampliamente, sino uno va tomando hechos que hacen a la persona, que por qué hizo lo que hizo, o su obra, y no es necesariamente alabar todo el tiempo, sino que lo que busca es, de algún modo, describir a una persona de cierta complejidad, ¿no?